Bien, ahora sí, a ver, vamos a ver. Lo que usted acaba de hacer, mira lo que ve, todos esos puntitos, todo lo que está ahí. Se supone que eso, mira, son unidades informativas. El texto tiene 2 párrafos. En esa primera unidad, en ese primer párrafo hay 3 unidades informativas. En el segundo párrafo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades informativas. O sea, lo que implica pensar que hay 8 ideas. Arriba hay 3 ideas. Se supone que cada una de esas ideas o alguna de esas ideas se vinculan con la pregunta. O quizás una de esas ideas se vincula con 2 o más preguntas, dependiendo. Entonces, la idea es ubicar la pregunta en el texto. La pregunta 1 se vincula obviamente con este primer párrafo, con la última oración del primer párrafo. Entonces, en el texto nos hablan del positivismo, sí o no, pero nos hablan del positivismo científico. Ese positivismo científico que de pronto pues quiere funcionar solo, ¿no? O sea, ya no quiere saber nada de la filosofía, no sé, ¿qué filosofía? Ya, no, ya me hartaste de filosofía, ahora yo quiero hacer las cosas por mí mismo, algo así, dice, estoy parafraseando. Entonces el positivismo científico se revela. Entonces quiere hacer sus propias normas, quiere hacer su propia normativa, ¿no? Quiere hacer sus propias investigaciones sin depender de la filosofía, ¿no? Entonces, aquí, una vez más voy a parafrasear, aquí como que se revela, ¿no? El positivismo científico. Entonces, el tema era el positivismo científico, que se quiere desligar completamente de él, la estructura o teoría del conocimiento, vale decir, de la filosofía. Según Jürgen Habermas, el positivismo implica una liquidación de la teoría del conocimiento en favor de una teoría de la ciencia que renuncia a la explicación del sentido del conocimiento. O sea, que me está diciendo en síntesis que la teoría, el positivismo científico, ya se quiere desligar completamente de la teoría del conocimiento. Lo que te decía hace ratito, quiere hacer su propio método, su propia forma, quiere depender de sí mismo, ya no quiere depender de la filosofía, ¿no? El positivismo se revela, el positivismo científico. Oración 2. No solo eso, dice. Además, la teoría de la ciencia positivista, rehuyendo la problemática del sujeto del conocimiento, limita su campo de análisis de los procedimientos metodológicos de la ciencia. O sea, quiere tener pues sus propias características, ¿no? Quiere tener sus propios métodos de estudio. Y ahí viene la pregunta 1. La eliminación de la problemática del sujeto y del sentido del conocimiento se realiza hacia una perspectiva objetivista. Una perspectiva objetivista, dice en el texto. Perspectiva tiene el sentido de una perspectiva objetivista. ¿Sabes qué? Yo creo que debe ser así. Esa es mi tesis. Esa es mi opinión, dice la teoría científica. ¿Sí? Muy bien, señorita Camila, se agradece bastante. Claro, dice, ¿no? La eliminación de la objetivista a la que el conocimiento se considera desde una perspectiva, ¿sí? La respuesta es una postura, una posición, ¿no? Su tesis, esa es su opinión. La respuesta acá sería la posición. ¿Cuál es la idea principal planteada por Habermas? Bueno, Habermas dice que la teoría del conocimiento, la teoría positivista de la ciencia, quiere hacer pues su propia normativa, ¿no? Y esto ya lo lleva haciendo. Si tú ves en ese segundo párrafo, dice, la disolución de la teoría del conocimiento en cientificismo fue posible a partir de la elaboración por parte del primer positivismo de una filosofía de la historia que legitimara una concepción científica del mundo.
Por lo tanto, en opinión de él, eso no es de ahora, ¿no? Eso ya viene desarrollándose. O sea, la teoría, el positivismo científico ya lleva deslizando, ya lleva haciendo eso hace tiempo. Te plantea, mira, la idea principal que plantea Jürgen Habermas, ¿eh? No del texto, una cosa es la idea principal del texto, pero acá te plantea cuál es la postura que toma o cuál es la idea principal que él propone, ¿no? O sea, según Habermas, la teoría positivista, ¿bien? O cuál es la teoría, la ciencia positivista, ¿en qué consiste? Ella dice que ella lleva haciendo desde siempre eso, y acá lo menciona. ¿Bien? La disolución del conocimiento en cientificismo fue posible a partir de la elaboración por parte del primer positivismo, de una filosofía de la historia que legitimara una concepción científica del mundo. La respuesta a esa pregunta, aquí está. El primer positivismo significa el derrocamiento de una teoría del conocimiento y la instauración de una metodología de la ciencia. Está aquí, solo que con otras características. La disolución de la teoría del conocimiento en cientificismo fue posible a partir de la elaboración por parte del primer positivismo de una filosofía de la historia que legitimara una concepción científica del mundo. Ahí estaba la respuesta. Y hace rato la respuesta estaba de la primera pregunta aquí. Pregunta 2, ahora 3. Es incompatible con el texto afirmar que el positivismo incompatible. En el texto se habla netamente del concepto de filosofía y mucho más del concepto de la ciencia, ¿no? Se habla de la ciencia positivista. Y recuerda que lo incompatible es lo que va a negar lo que afirma el texto, o en todo caso aquella que se aparta totalmente del contenido del texto. Y aquí hay una negación y se aleja, ¿no?, del contenido del texto. Repito que en el texto lo que más sobresale es la filosofía y la ciencia, y obviamente mucho más el concepto de positivismo. El concepto positivismo asociado a la ciencia, ¿no es cierto? Que se va desligando de la teoría del conocimiento, que es la filosofía. Pero aquí han incluido un dato que no está en el texto, y aparte que obviamente que niegan. Muy bien, señorita Lozano, joven Kevin. Es incompatible con el texto afirmar que el positivismo cree en la ciencia como la única instancia de apreciación criterio. Sí, eso es compatible. Planteó un conocimiento único, claro, único. Ya no quiere ser nada de la filosofía, ¿no? Ya no quiere depender de la filosofía. Por eso plantea su propia norma, su propio procedimiento. En base a la teoría científica, claro que sí, es recontra compatible. Asume la autorreflexión que define el pensamiento y la historia. No, ya no quiere ser nada de otra ciencia, bueno, ya no quiere ser nada, ya quiere ser único. Profeta, pero acá dice, la formulación de Augusto Comte de la ley de los tres estadios, la palabra estadio, por si acaso, se lee así, ¿no? Porque la palabra estadio es o estadios o estadios. De las dos maneras se lee la palabra, ¿no? O lo dice si quieres estadios o lo dice si quieres estadios. Profeta, pero estadio está más un campo deportivo, es verdad, pues si la palabra se lee de esas dos maneras. O si quieres lo lees con tilde, o si quieres lo lees sin tilde. ¿Bien? Ambas expresiones son válidas. Augusto Comte de la ley de los tres estadios por los que atraviesa la humanidad, estadio teológico, metafísico y positivo, cumple la función de abonar en el camino a la eliminación de la teoría del conocimiento y la consolidación de la ciencia como un modelo
del saber legítimo. Esta nueva filosofía de la historia no tiene, nueva filosofía de la historia no dice historia, no lee la historia propiamente, ¿no? Entonces tú no puedes vincular ese concepto acá, pues. Dice la filosofía de la historia, ¿no? O sea, la filosofía históricamente. O sea, la historia es otra cosa, la filosofía es otra cosa. Entonces aquí, evidentemente, esta no se está vinculando con el texto. La respuesta sería la E. ¿Se caracteriza por la negación del sujeto en beneficio del objeto? Sí. El sujeto debe hacer las cosas por sí mismo. Él es muy capaz. Sustituye el sujeto cognoscente por los métodos de investigación, así es, ¿no? La respuesta sería la E. Pero quiero la C en ese caso. 14. Se deduce de lo afirmado por Jürgen Habermas que el positivismo obviamente vinculó a la ciencia. ¿Qué es lo que busca el positivismo, señor? Que la ciencia evidentemente establezca sus propias normas, sus propios parámetros, su propia forma de desarrollar o de investigar, señor. Y que todo el mundo seguramente aplique esa forma, ¿no? O sea, quiere establecer los estamentos o los parámetros para que todo aquel que practique la ciencia positivista se rija sobre estas normas. Ah, o sea, si quiere que todo el mundo practique lo que solo ella está planteando, entonces está tratando o está queriendo hacer pues que esto sea sumamente ortodoxa, ¿sí? O sea, que se haga solo de esa manera como ella quiere y no de otras maneras. Ya está la respuesta. Entonces, si el positivismo científico quiere plantar las normas, quiere imponer su propia forma, entonces se deduce que lo que busca que otros científicos positivistas hagan lo que ella planteó, ¿no? Nadie debe hacer fuera de lo que ella planteó. O sea, todos a partir de ahora deben hacer lo que ella está planteando, ¿no? O sea, quiere ser netamente dogmática, ¿no? Dogmática. La respuesta sería la B. Asume una posición dogmática al identificar el conocimiento como la ciencia. La respuesta sería la B de B. Sé que lo habías visto así muy bien, claro que sí. Si el positivismo no hubiese reducido todo conocimiento al modelo de ciencias empíricas, si el positivismo no hubiera reducido todo al conocimiento, todo conocimiento al modelo de ciencias empíricas, entonces diría, no, está bien, no, bacano. O sea, si sigamos usando la teoría del conocimiento, o en todo caso, no nos desliguemos de la teoría del conocimiento, porque de alguna manera sí sirven, estamos vinculados a ella. Entonces no estaría creando sus propias normas, sus propias estructuras. Porque así ella se aparte, se desligue, igual va a seguir estudiando, va a seguir usando los conceptos netamente del conocimiento y la filosofía, ¿no? Porque es incluso en ella es incluida. Entonces, aquí la respuesta sería, entonces resulta innecesaria exigir la unidad del método de investigación en la ciencia. ¿Por qué? Porque igual va a estar implicado por el concepto de conocimiento, ¿no? El proceso cognitivo, ¿no? Sino que ella quiere actuar por su propia cuenta, plantear sus propias normas, pero cree que al plantear sus propias normas no va a ser conocimiento, no se va a vincular con la filosofía, igual va a seguir vinculado con la filosofía. La respuesta sería la de Dadito, obviamente. ¿Ven? Qué textito, ¿eh? Ahora vamos hacia el texto anterior, el texto que van a dejar de lado aquí.
Bien, ahora sí, vamos a leer el texto 2. Tiene más párrafos, 3 párrafos tiene. Igualito, nunca te olvides, dice el tema central, o sea, te preguntan por el título. El verbo contrastar literal sería comparar. Del texto se deduce que la arqueología y la paleontología, ya, ¿en qué se parecen? ¿O cuál es la función de cada uno? ¿Cómo se complementan? ¿Qué sé yo? Es incompatible con el texto sostener que en torno a la extinción de los dinosaurios, ¿qué pasó con los dinosaurios? Me están preguntando. De la lectura del texto se desprende que para que una teoría sea plenamente aceptada por la comunidad académica, ¿qué debe pasar? Seguramente debe mostrarse prueba. Bien, ahora sí, leamos ese texto, ese pequeño texto. Texto humanístico,
Bien, entonces lo desarrollamos. Bien. Ahora mira, no solo estamos leyendo las preguntas, estamos analizando el texto. Recuerda que analizar el texto implica, pues, partir en sus unidades más pequeñas el texto. Y en el futuro seguramente lo más probable es que usted ubique las preguntas en alguna de esas oraciones, ¿no? Ese es el propósito. Entonces el análisis implica, pues, fragmentar el texto en sus unidades más pequeñas. Y el propósito, en este caso, es ubicar la pregunta en alguna de esas oraciones para simplificarlo, ¿no? Un texto en este caso tiene, mira, 3 párrafos. El último tiene una sola oración, ¿no? Todo eso es una sola oración. ¿Por qué, profeta? Porque acá no termina la idea, no, pues es el pero, ¿no? Y el pero, tú sabes que enlaza, pues, 2 proposiciones. Entonces aquí hay una sola oración. En cambio, aquí en el segundo párrafo es donde hay muchas más unidades informativas y el texto justamente se vincula con ella, ¿no? Aquí en este segundo párrafo te habla de su estructura, vamos a llamarle anatómica, en ese caso de su estructura ósea, te habla más, ¿no?, de las características de cada uno de esos dinosaurios, animales, y te habla de, incluso aquí al final se menciona cómo se alimentaban, ¿no? Cómo así, que ellos, para qué usaban tal o cual parte. Y al inicio del texto te hablan, pues, de 2 disciplinas, ¿no? Y cuál es su procedimiento de ambas disciplinas. El texto no era complicado, es un texto humanístico, obviamente. Es un texto que sí conoce varios de esos datos. Tú sabes qué cosa es la paleontología, qué cosa es la arqueología, simplemente es una corroboración de eso, de lo que tú sabías con esa primera parte. Y lo demás posiblemente es uno que otro dato. Remontamos al origen del entorno del sur del continente americano. Significa, por un lado, ingresar en el mundo fascinante y misterioso de la paleontología. Y ahí te dice, ¿no?, cuál es el propósito o la función de la paleontología. La paleontología, que estudia todos los seres animales y vegetales que habitaron ese suelo hace millones de años y ya no pueden ser encontrados con vida. Y por otro, ingresar al conocimiento de testimonios del ser humano, fue dejando en su vida costumbres y muy diversas formas de expresión a través de la arqueología. En síntesis, este primer párrafo me hablan, pues, de la paleontología y la arqueología. La diferencia en su propósito, en su estudio, ¿no? La paleontología se encarga de estudiar a todos los seres vivos que habitaron la Tierra y la arqueología se encarga de estudiar todo testimonio que los humanos han dejado en la Tierra, ¿no?, ya sea costumbres o expresiones. O sea, ambas tienen, pues, propósitos y asociados al pasado. Y el segundo párrafo, decía, nos hablan de las características de aquellos animales y las peculiaridades que estos tenían. Y te enumera una serie de, obviamente, animales antiguos. Los dinosaurios evolucionaron a partir de algún pequeño reptil que vivió hace unos 230 millones de años, en una época en que los geólogos y paleontólogos denominan Triásico tardío. Mira, una de las características más llamativas del cráneo de los dinosaurios era la presencia de 2 aberturas ubicadas detrás de cada uno de los ojos, una encima de la otra, que permitirían a los músculos de la mandíbula aumentar el volumen cuando se contraían durante la masticación, y de una abertura delante de cada ojo que podía haber obtenido una glándula. Estructura anatómica, qué sé yo. Esa particularidad del cráneo hace que se los clasifique como arcosaurus, que en griego significa reptiles dominantes, junto con sus parientes pterosaurus, reptiles voladores, los cocodrilos y una gran variedad de formas extinguidas, entre ellas el Pseudolagusuchus y el Marasuchus. Un examen de los cráneos de un carnívoro, Ayasaurus, un herbívoro, Diplodocus, y un omnívoro, Masospondylus, muestra diferencias anatómicas relacionadas directamente con el tipo de alimentación de cada dinosaurio. Los largos y aserrados dientes del
Allosaurus eran adecuadas para capturar, reducir y matar a otros animales. Los finos y reducidos dientes del Diplodocus estaban en especial adaptados para arrancar las hojas de las plantas. Los dientes del Masuspondylus eran relativamente pequeños, vastos y multifuncionales, adecuados para comer plantas o animales. Los dinosaurios se extinguieron hace 666 millones de años aproximadamente, pero aunque su extinción siempre ha sido un tema muy candente dentro de la paleontología y la ciencia, se han propuesto muchas y muy diversas teorías para aplicarlas. Su desaparición sigue siendo una incógnita, ya que ninguna de ellas ha sido completamente contrastada ni por tanto aceptada. Mira acá, paleontología aquí en el segundo párrafo y paleontología primer párrafo. Algo tendrá que ver con el tema central también. Ahora, la primera pregunta dice, el tema central del texto gira en torno a dos ciencias, pero específicamente a estos seres prehistóricos. Vamos, ¿cuál marca como respuesta? Y te canto la canción peruana, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú, así es, los Kevin. Muy amable con compañero Kevin, y Romero Will. La evolución, características y extinción de los dinosaurios, ¿ya? A los sorprendentes hallazgos realizados por la paleontología. ¿Sí? Uno de esos es un buen distractor y el otro es la respuesta correcta, obviamente. Evolución, características y extinción de los dinosaurios. Los sorprendentes hallazgos de la paleontología. Pero esta paleontología solo se limita a una parte de ellos, ¿sí? Pero ella es la que hace justamente otros estudios más. Muy bien, la respuesta es esa. Así es. Muy bien, varón, señorita. Excelente. El texto, el término contrastar, se emplea en el sentido de contrastar. Literal, contrastar es, obviamente es comparar, ¿no? Es comparar. Literal, es comparar. En este caso, profe, entonces está más fácil que ya saben que hoy, entonces, la respuesta, verificar. Verificar. Ahora, respecto a esto, obviamente, esa pregunta se vincula con el primer párrafo, obviamente. Esa pregunta 6 se vinculaba con el segundo párrafo y esa se vincula con el segundo párrafo. Del texto se deduce que la arqueología y la paleontología, decíamos que ambos se encargan de estudiar evidentemente cosas distintas de los seres vivos, ¿no es cierto? Solo que la arqueología está asociada mucho más al ámbito netamente humano y la paleontología netamente al ámbito de los seres vivos en general, ¿no? A su estructura anatómica, fisiológica, qué sé yo. Muy bien, excelente. Excelente. Muy, muy buena respuesta. Gracias. Gracias. Esa es la respuesta. Son ciencias que permiten desentrañar el pasado. Uno de esa característica netamente humano y el otro pues de las características netamente anatómicas, ¿no? Fisiológicas. Muy buenas respuestas. Incompatible ya pues es, ¿no? Recontra sencillo. Solamente se limitaría a la última parte, ¿no? Al último párrafo. Uy, está recontra mal esta. Hay una que niega totalmente. Así es, compañero, claro, ¿no? Esa es la respuesta, obvio. Así es, muy bien, señorita Lozano, joven Cuyubama. Está negando completamente lo que afirma el texto. En el texto literal, dice, en el texto literal, mira, para ti, literal dice, y se han propuesto muchas y diversas teorías para explicarlas. Su desaparición sigue siendo una incógnita, ya que ninguna de ellas ha sido completamente contrastada y por lo tanto aceptada.
entonces ninguna de explicación clara, ninguna es aceptada, ¿no? Por eso y muchas cosas más, la respuesta es la D. Existen teorías, dice, existen teorías completamente aceptadas por la comunidad científica, falsa como tú observarás, se está negando lo que afirma esa última parte del texto. Muy, muy buena. Y esa preguntita de extrapolación, un chistecito para ti. De la lectura del texto se desprende que para que una teoría sea plenamente aceptada, también se vincularía con la última parte del texto. Por la comunidad científica, sí o no. Debería haber algún acuerdo, ¿no? Alguna conciliación. Gracias, Kevin. Mira, ¿cómo voy a hacer que dude de tu respuesta? Tu respuesta podría ser una de esos dos, nada más. Nada más. Nada más. Una de esas es tu respuesta. Obvio, uno es un distractor y el otro es la respuesta correcta. De la lectura del texto se desprende que para que una teoría sea plenamente aceptada por la comunidad científica, obvio, debe haber pruebas patentes, ¿no? Pruebas convincentes que se puedan contrastar. Solamente son hipótesis, meras hipótesis. Así es, muy bien, Lozano, Cuyubamba, Kevin, Ángelo, Romero Will. ¿Sí? Muy amable, así es, se han lucido con ese texto. O sea, profeta, que en los textos humanísticos me paseó, así literal, te has paseado con ese texto. Vale. Han contestado 5 de 5, 4 de 5, y eso es muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? La respuesta era ¿sí? No era complicado este textito, y entonces hemos agotado los tres textos separados. ¿Bien? Oiga, me van a disculpar por la diapositiva, algo pasó, pero no estaban estructuradas o sea, las animaciones, y algo ha pasado ahí. Algo pasó ahí. Pero era mejor así, ¿no? Era más, acá es más chévere porque puede ver, o sea, podemos subrayar, no puede ver cómo el profeta procede en su resolución. Entonces, nunca te olvides, cuando hagas texto, siempre resuelve texto, ¿no? Se lee primero las preguntas, luego lee el texto y subraya, ¿no? Pero subraya algo que tenga que ver con la pregunta, o que tenga que ver con la respuesta. Si es eso, mejor todavía. Pero hay un consejo más acá. Cuando la pregunta sea, por ejemplo, por la idea principal, vamos a suponer, o por el tema central, o en todo caso no se dice de lo afirmó en el texto, en esas preguntas, o por lo compatible, caballero, acá lee esas alternativas, porque cuando leas el texto va a haber una que no concuerda con esa, y ahí está el sustento de la pregunta. En esta última parte hemos hecho siempre para consolidar algo más de él, pero primero voy a empezar por series. Profe, por la más facilita, no, hay una razón acá, y te explico el porqué. Cuando hablamos de holonimia, hablamos de un fenómeno de relación de todo parte, ¿no? Donde el holónimo es el todo, ¿no? El holónimo representa el todo. Entonces, mira, no te olvides este dato. Holónimo igual a todo. La raíz holo es todo. Deben haber escuchado, ¿no? Holocausto, ¿no? Quemar, destrozar todo con fuego, ¿no? Abrazar todo. ¿Sí? Entonces, holo es igual a todo. Entonces, los holónimos son aquellas palabras que representan un todo. Mira, los holónimos son aquellas palabras que representan un todo. Si yo tengo el concepto, mira, el concepto corazón, el concepto corazón. ¿Sí? El concepto corazón estoy tomando como un todo, ¿no? Como el órgano que está constituido por muchas partes, ¿no es cierto? Y aquí hay otro concepto que debes tomar en cuenta, que es el concepto merónimo.
merónimo. Los merónimos son evidentemente ese equivalente aparte. ¿Sí? Es equivalente aparte. Mira, y si yo pongo acá, se me ocurre la palabra ventrículo. Ventrículo. La relación sería así, no, todo parte. Todo parte. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta diferenciación? No te vayas a equivocar con él, con el hiperónimo. Con el hiperónimo. El hiperónimo es una palabra, pero con significado general. Su significado es amplio. ¿Sí? Es más, él como signo no existe. Si yo pongo el concepto ave, el concepto ave como signo, como ser vivo no existe. Es una designación genérica, una palabra genérica. Repito, como ser vivo no existe. Y otra cosa es el hipónimo, ¿no? Y el hipónimo, evidentemente el hipónimo, es aquel término, pero que tiene el significado específico, el significado restringido, el significado exacto. Comparado ave con cóndor, obviamente, mira, cóndor como ser vivo sí existe, ave no existe. Entonces, una cosa son los solónimos, que son palabras que representan un todo, y los merónimos evidentemente son parte de ese todo, todo parte. Y otra cosa es el hiperónimo y el hipónimo. El hiperónimo es la palabra con significado general, como signo no existe, solo es una designación genérica, y los hipónimos son pues clases, ¿no? O sea, son términos específicos, como signos sí existen. Como el profeta le gusta analizar, es medio loco el profeta, ¿no? Entonces, tú sabes que, bueno, te repasito, yo sé que tú ves más allá de lo evidente, ¿no? Me recuerda a mi dibujito antiguo, ¿no? Thundercats. Tú ves más allá de lo evidente. Y alguien me podría decir, profeta, pero yo lo escucho todo chévere, profeta, pero me doy cuenta algo acá, profeta. Un hipónimo, un hipónimo, profeta, podría convertirse en un holónimo. Claro, tiene razón, ¿cómo lo descubriste? Claro. Un hipónimo se podría convertir en un holónimo, claro que sí. Si yo tengo, por ejemplo, el concepto flor físicamente, flor, yo sé que es parte de la planta, pero también si lo comparo con clavel, obviamente que el concepto flor se convierte en hiperónimo, inicialmente en un holónimo, pero evidentemente lo estoy tomando como parte física de algo, como parte física de algo. ¿Sí? Solo quería hacer esa apreciación en esta relación. Bien, en San Marcos sí se usó alguna vez en sus exámenes internos, pero si en el examen de admisión viene, que no te sorprendan con esta terminología, no son cosas diferentes, es una raza distinta. ¿Sí? Acá me preguntan, complete con holónimos la serie. En esa serie emparejada, incompleta, hay justamente relación de todo parte. Acá sería parte, todo, parte, todo, parte, todo. Merónimo. Amba, Lozano, Ángela. ¿Bien? Chévere, la respuesta es la A. Y como dice la chola chabuca, ¡qué bonito! Así es. Vamos, sigamos. Profe, beso, profe, yo no veo, no, cada vez que hago zapping, escucho pues esa cosa. Parco, frugal, medido, relación sinonimia. Acá hay una estructura semántica, una relación de sinonimia entre esas palabritas. Chévere. Entre todas sea buscaré, pues, buscaré algo que se vincule con él. Y eso, como tiene que ver con la cantidad y mínima,
acá la respuesta sería así es, así, a ver, te leo en el chat, porque yo creo en ti, porque así es, compañero Alex Urco, exiguo, escaso. Petrio Roqueño Pedregoso, Petrio Roqueño Pedregoso, así es, señorita. Y solo porque me caes, mira, recontra bien, ¿eh? Y porque tú eres una persona muy especial para mí, mira acá. Petrio, roqueño, pedregoso. Yo sé que ahí obviamente hay una relación de coiponima, son tipos de roca, ¿sí no? Son tipos de roca. Así es, Cuyabamba. Cuyabamba está insoportable. Vale, vale. Peñascoso. Pero aquí te agrego otro super datazo, pues, solo porque me queda recontra bien. Si yo tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Mira, y te lo digo con el taco. Casa. Casona. Mira, casona. Caserón. Caserón. Caseta. Nunca te olvides. Bien. Mira. Casa, casona, caserón, caseta. Evidentemente, aquí mira, cas y cas. A ese conjunto de palabras que deriva de la misma raíz o comparte la misma raíz, a esta relación se le llama pues familia. Familia léxica. En algunos libritos lo vas a encontrar como familia de palabras también posiblemente. Lo vas a encontrar como familia de palabras. Ahora, ¿por qué justamente acá no? Si hubiera petrificado, petrificar, ahí la respuesta. Entonces, esa es una familia léxica o una familia de palabras. ¿Sí? Tómalo en cuenta. O sea, una cosa es el campo semántico, otra cosa es el campo léxico y otra cosa es la familia léxica. En la familia léxica, las palabras comparten necesariamente el mismo lexema, ¿no? Cas. Profeta, alguien se raya, ¿no? Kevin, uno de los Kevin se raya y dice, profeta, y si pongo cascada, profeta, ¿hay familia que tienes, Kevin? No, pues no puedes, no sería, no formaría parte de la familia léxica, pues, Kevin, porque no sería un lugar habitado por personas o que ha sido habitado por personas. Profeta, y si yo pongo, no sé, ¿no? Casaca está mal, pues Kevin, en la vida, pues doctor, en la vida tampoco, no formaría parte de esa familia léxica. Para que sea una familia léxica deben tener la misma raíz, el mismo origen etimológico, si no, no pasa nada. Entonces, ni cascada, ni casaca, ni cáscara, no formaría parte de la familia léxica. ¿Por qué? Porque pertenecerían a otras raíces etimológicas. ¿Sí? Por lo tanto, su significado va a ser totalmente diferente. En cambio, acá no. Hay algo en común entre esos significados, ¿no? Como que derivan de la misma raíz. ¿Sí? Prosigamos entonces. Prosigamos. Noctámbalo, noctívago. Sinónimos. Crápula, licencioso. Sinónimos. Licenciado, que se emocionó la secretaria. Autócrata tirano, sinónimo. Ah, así es la respuesta, sería dipsómano. Dipsómano. Borracho, etílico, chispo, ¿no es cierto? No te olvides que entre ético y ético, obviamente aquí hay un caso de que nunca, entonces siempre practicando y tú agregando, eso se llama sumillas, ¿no? Cuando tú vas agregando, eso se llama metacognición también. Ético, profeta, ese es papayita, profeta. Aquí hay un caso de homofonía chévere. Ese reforzar el aprendizaje. Ético, homofonía.
Prosigamos. Deslumbrante, impregnante, mira, sinónimos, sinónimos, ¿sí o no? Así es, chévere, apoteósico, tampoco me grites, Lozano, ¿qué te pasa? Profeta, tú sabes que cuando tú escribes en mayúscula en determinadas expresiones es como gritarle a una persona. Pletórico, lleno, saturado. Prosigamos. Dantesco es macabro, qué macabra, que causa mucho miedo. Ingente es inmenso, es comunal, ¿no? Oneroso es costoso. Mimo, arrumaco, sinónimos. Albricias, regalos, sinónimos. Bisbicio, susurros, sinónimos. Esa es una serie léxica, una serie semántica emparejada completa. Esta recontra super hipersensión. ¿Cuál es la subrespuesta? Vacilación y la palabra irresolución. La palabrita cáfila es muchedumbre, muchedumbre. Desidia, inercia, pujanza, debilidad, bizarría, gallardía. Bizarría, gallardía, mira, bizarro, gallardo, sinónimos. Pujanza, debilidad, antónimos. Desidia, inercia, sinónimos. Sinónimo, antónimo, sinónimo. Completaría esa estructura discontinua, emparejada, ¿cierto? La respuesta. Y por último, esta serie emparejada, malvado, injusto, perverso, relación sinónima. Sinónima, acuérdate de tu ex. Acuérdate de tu ex, acuérdate de tu ex o de la ex. ¿Sí, no? Malvado, injusto, perverso, basura. Ah, o tú, no, malvada, injusta, perversa. Lesivo. Indolente es insensible. Insensible, inclinó a la maldad. Ahora dice acá, pantera tere, semejanza entre dos tipos de relaciones. Cohiponimia, cogenéricos. Se vienen los pregones. Acá tengo, mira, él, acá tengo él, acá tengo él también, acá tengo también a él, también tengo a Jabalina, también, todas pueden ser respuestas, todas pueden ser respuestas. Entonces hay algo particular que... Así es, muy bien, descartamos automáticamente la B. ¿Por qué? Porque como bien dice el compañero y hace un súper aporte, por si acaso la hiena no son cánidos, es un génido descartado, entonces la B no puede ser respuesta, descartadísima. ¿Sí? Entonces descartamos a mí, mira, jabalí, jabalina, porque es hembra, macho, no macho, hembra. Jabalí es el macho, jabalina es la hembra. ¿Sí? Descartado. Nos queda, mira,
papa camote, 2 tubérculos, jazmín margarita, 2 flores, y tenemos paloma gorrión, 2 aves. Así es. 2 aves. Ahora mira, pero tú sabes que pantera y tigre son 2 félidos. Son 2 félidos. Pero tú sabes que, mira, 2 félidos. Pero tú sabes que la paloma y el gorrión, sí es verdad, son 2 aves, pero uno es un pájaro. Ah, no la sabías esa, ¿eh? No la sabías esa, ¿eh? Es que deben pertenecer al mismo género necesariamente, ¿no? Y ellos pertenecen a un género específico, ¿no? En cambio, en paloma y gorrión, ah, ahí tienes jazmín margarita y tienes papacamote. Oiga, papacamote crecen bajo tierra, chévere. Jazmín margarita son parte de una planta, de una flor. Así es. Hablando obviamente de manera general, ¿no? Y tú sabes que tú y yo sabemos que en analogía lo que debe primar, ¿qué cosa es? Esto, ¿no? La misma relación, el mismo orden y obvia la misma naturaleza, ¿no? La relación, el orden y la naturaleza. En ese caso estamos hablando de 2 animales. La respuesta es gorrión, paloma. ¿Está bien? Perfecto, me hizo dudar, claro, tenía que hacerte dudar. Perfume, olfato. El perfume se percibe con el sentido del olfato. ¿Sí, no? Pero perfume es algo específico, algo preciso. Película, vista, ceviche, gusto, ruido, oído, escultura, tacto, imagen, percepción. Tiene que ser algo específico el término inicial. Así es, señorita. Urtecho, lo máximo. La respuesta es ella. Perfume, olfato, ruido, oído o ceviche, gusto. ¿Qué dices? El concepto ruido es muy general, ¿no es cierto? Hay ruidos agradables y hay ruidos, obviamente, que molestan, que irritan. Y mira el concepto, ruido es muy general, perfume es específico. Profe, pero hay perfume feo, no sea malo, todo perfume despide un buen olor, ¿no? Un olor agradable. Y además dice aquí oído, ¿no? La respuesta mejor será ceviche es abuso. El demente carece de lucidez, así como agente de carencia. El ceviche se puede captar con otros sentidos. ¿Cómo podría captar con otros sentidos el ceviche? ¿Que puedo comer por el oído? ¿Puedo sentir la sensación con el tacto? ¿Puedo sentir el sabor con los ojos? ¿Qué tenés? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien por casa, amiguita? Entonces, volvamos a lo nuestro a ver. Entonces, el demente carece de lucidez, así como, así como, así como el demente carece de lucidez, ¿sí o no? No tiene lucidez, o ha perdido la lucidez, no, pues debe tener la misma categoría gramatical, pues, porque lucidez es un sustantivo, adjetivo sustantivo. Ahí también implica bastante la categoría gramatical, ¿eh? No se contesta así por así, pues. Así es, así como el sabio, evidentemente, carece de ignorancia. A la esposa el hijo se le llama nuera, ¿sí o no? A la esposa el hermano se llamaría cuñado.
Un ejemplo, bueno. Vamos a dejar eso acá y vamos a hacer esa parte que a mí sí me interesa bastante y a ti también. Recuerda que aquí en conectores vas a usar sí o no. Vas a usar conjunciones, que es lo más común. Vas a usar preposiciones. Y vas a usar adverbios. Adverbios, ¿no es cierto? Repasa esto, es motivo de pregunta siempre en San Marcos, cualquiera de esas categorías gramaticales. En el caso de la conjunción, obviamente yo sé que hay conjunciones coordinantes. ¿Sí o no? Y hay conjunciones subordinantes. Oye, ¿qué pasó acá? Subordinantes. Y en el caso de las preposiciones, ellas siempre van a unir subordinando. Subordinando. Y el adverbio tú y yo sabemos pues que modifican. Modifican. Lo que equivoca acá serían esas pequeñas partículas, ¿no es cierto? Seguramente ignoras, me siento más aliviado. Hubiera obtenido la aprobación del crédito bancario. En esos momentos no sabría dinero cancelar mis deudas. Ese por qué junto con tilde es un sustantivo. Sustantivo sinónimo de motivo o razón. Ese por qué junto es una conjunción causal. Introduce una causa, un motivo, una razón. Ese por es una preposición y este que es un pronombre interrogativo. Ambos, tal como está, denotan pregunta. ¿Bien? Y hay otro por qué sin tilde que no la incluye acá, evidentemente denota pues lugar, ¿no? O modal. Nos interesa esto. Seguramente ignoras por qué, o sea, por qué me siento aliviado. Ignoras por qué me siento así aliviado. Cualquiera de ellos. Hubiera obtenido la aprobación de crédito bancario a condicional. 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 En estos momentos no sabría con qué dinero cancelar. Separamos. La respuesta era la B de bebé. Esa era la respuesta. La recomendación aquí, compañeros, es que usted diferencie esas partículas. ¿No? Hay sino, que es un sustantivo equivalente a destino. Y está la conjunción adversiva, pero necesariamente está uno antes, y luego viene recién el sino. No es hombre sino mujer, en ese caso es una conjunción adversativa. Su función es obviamente negar total o parcial un hecho anterior. Y está el otro, ¿no? El no solo, y luego viene recién el sino. En este caso es una adición. Suma ideas, no solo canta, sino baila también. No solo estudia en San Marcos, sino en Católica. Y finalmente está el que está acá, pues, ¿no? El sino. En este caso, al inicio
al inicio está la conjunción condicional y luego está la conjunción, el adverbio de negación. En este caso, es una locución condicional. O simplemente se ponen pues condicional. Entonces, son 4, no te equivoques, ¿no? Junto, sustantivo sinónimo de destino, ado. Con un adverbio antes es una conjunción adversativa, niega totalmente. Con uno solo, ante el sino, es una adición. Y el sino separado es una locución condicional. ¿Sí? No te equivoques estos datitos. Eso es para ti, pues, ¿no? Y a veces no me quiero meter mucho en la parte de ortografía para no quitar la chamba del profe del lenguaje, ¿no? Entonces, ahí tú mismo eres, por ejemplo, ¿no? Ese es, lo extraje en parte católicas, los ejemplos católicos, la parte de redacción. Cuando sé